Bueno, estimados participantes, en la charla de bioinformática y genómica funcional. El día de hoy, 3/3/2022, 3 de marzo de 2022, Universidad Nacional. Voy a presentar primero a la doctora Stephanie Solano, que ella es especialista en genómica funcional y comparativa en organismos fúngicos, si no me equivoco, Sí, señor. fúngicos. Ella sacó su doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Liverpool, y actualmente es como un researcher, investigador y profesora en la Universidad Nacional, si no me equivoco, en la Escuela de Biología, ¿correcta, Sí, señor. doctora? Está trabajando en varios proyectos y tenemos el honor de tener a ella para que nos enseñe hoy sobre ese tema, primero sobre la carrera de bioinformática y el tema que ella está trabajando, y otras cosas que pueden generar curiosidad para ustedes. Entonces, nada más, lo dejo al control en la mano de la doctora Stephanie. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Majid, por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por asistir y dedicarme un ratito de su tiempo. Si me permite, profesor, voy a compartirles la presentación para que sea un poco más Sí. agradable y no solo tengan que estar viendo mi cara. Bueno, el profesor Majid muy amablemente me presentó. Mi nombre es Stephanie Solano y hoy les vengo a hablar unos cuantos bits sobre bioinformática. Mi primer intento de chiste, a mí también se me ocurren, aunque no sean tan buenos, profesor Majid. Y si me permiten, voy a poner el timer para ir llevando el registro del tiempo, porque a veces, ¿verdad? Pasa que uno se distrae, ¿verdad? Y pierde la línea del tiempo. Entonces, pues bueno, antes de entrar en detalle, quisiera comentarles un poco quién soy, ¿verdad? Pues como me presenta el profesor Majid, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Stephanie, soy de formación bióloga, tengo un bachillerato en biología con énfasis en biotecnología en la Universidad Nacional y una licenciatura en manejo de recursos naturales en la misma universidad. Soy la hermana mayor de 2 varones y vengo de una familia muy unida. Para hablarles un poquitito de mí, pues me encanta la comida de Medio Oriente, así que envidio al profesor Majid cuando va a su tierra madre, me fascina. Y además, eso, está en mute. Está Me, en me- mute. me encanta esto. Descubrí flor de Ibato, Itabo, es. Itabo. Itabo. Hoy ya comí, riquísimo. Gracias. Y también me encanta el arroz con leche, es mi postre favorito, pero sin pasas. No se le pone pasas al arroz con leche. Y pues bueno, en algún lugar hay que empatar. Y desde hace un tiempo para acá, pues intento practicar ciclismo. Como verán en la fotografía, no se me da quizás tan bien, ¿verdad? En esa foto, pues tengo cara de pánico porque mis pies se encuentran enclipados a los pedales y me encuentro en una calle angosta, concurrida, de mucho tránsito y pues bueno, ahora voy un poco aterrada. Pero lo que quiero llegar con todo eso es de que me gustan los retos, me gusta probar cosas diferentes y eso, pasa si Rod dicen esto, y eso usualmente nos lleva a cosas muy bonitas y en mi caso me llevó a cumplir un sueño. Y ese sueño fue realizar mis estudios doctorales en Inglaterra. ¿Y por qué les cuento esto? Porque marca un antes y un después en mi vida profesional. Como escucharon, mi bagaje es en biología, mi bagaje académico es en biología y biología experimental. Cuando me voy a estudiar, mi formación se volvió integral, donde tenía elementos experimentales y elementos computacionales. Pero como notarán, tenía una gran deficiencia en la parte computacional, muy grave. Y eso me llevó a tener que esforzarme mucho
y a estar en un ciclo, ¿verdad? Un loop bastante intenso en amor-odio, porque mi formación fue muy empírica, si se le quiere decir, a nivel computacional, en términos que pues no tuve esa formación, ¿verdad? De lo que uno llamaría el pregrado, que es el bachillerato y esa línea secuencial. No, fue casi, ¡pum!, ¿verdad? A lo que vinimos y empiece a generar código, conéctese a un clúster, y yo decía que es un clúster, ¿verdad? Entonces fue un proceso de mucha frustración, ¿verdad? Como les digo, amor-odio, y sin embargo aprendí muchísimo y eso me abrió los ojos ante una gran gama de diferentes oportunidades para traer aquí a Costa Rica. Y eso nos lleva al 2019, que fue cuando regresé de mis estudios doctorales y inicio o fundo lo que se llama el LABAP, que es el Laboratorio de Bioinformática Aplicada. Queda frente a las oficinas del ICAI en el campus central. No sé cuántos de ustedes conocerán las oficinas del ICAI, pero estoy justamente al frente. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, porque creo que es para mostrarles que es posible, como quien dice, ¿verdad?, poner piecitos en diferentes áreas de la ciencia. Para mí fue todo un reto aprender los abordajes computacionales y contextualizarlos a un concepto biológico. En el caso de ustedes puede ser que digan, pero ¿cómo voy a contextualizar yo algo informático a algo biológico? Pues justamente ese es el trabajo en equipo que tenemos que empezar a hacer. Y parte de esto pues es esta charla, gracias a la invitación del profesor Majid, que justamente hablamos de estas oportunidades y vimos que es posible comenzar a explorarlas. Entonces, ya dejando de lado la pequeña o la breve introducción personal, pues puede ser que muchos digan, y entonces, pues, bioinformática, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Por qué no aterrizamos? Bueno, imagínense que un término o una explicación para el concepto existe desde el 78, y esta fecha es importantísima, así que traten de retenerla en su mente, y la definían como el estudio de procesos informáticos en sistemas bióticos. Eso realmente, ¿qué nos dice? No nos dice casi que nada, ¿cierto? Cuando yo escuché esto, lo primero que se me vino a la mente fue Frankenstein y su creador. Y puse ahí IBM porque lo que me imaginé fueron las tres cosas en cadena: un chip, Frankenstein y su creador, ¿verdad? Entonces, en realidad eso deja muy en el aire qué es la bioinformática. Y eso nos lleva a un periodo más actual. Si no me equivoco, la memoria no me falla, fue la fecha en la cual informática se pasó al campus Benjamín Núñez, ¿verdad? Que decía el profesor Majid cuando estábamos hablando al inicio de la charla. Y esta nueva definición de la bioinformática, vean que primero tiene un montón más de líneas y se define como el estudio de almacenamiento, manipulación e interpretación de ciertos tipos de datos. En este caso son datos biológicos, ácidos nucleicos y aminoácidos, pero siguen siendo datos. Entonces, almacenamiento, manipulación e interpretación para estudiar las reglas moleculares y de sistemas que gobiernan o afectan la estructura, la función y la evolución desde un abordaje computacional. Entonces vean que tenemos cerca de 6 elementos que interactúan mediante un abordaje computacional. Eso nos evidencia que la bioinformática es una disciplina integral, interdisciplinaria y, si se le quiere decir, densa. Yo quizás no utilizaría la palabra compleja, pero sí densa. Y aún así, yo decía, si les pregunto a este punto, ¿les queda claro qué es la bioinformática? Que alguien me levante las manitas, si les queda claro o no. No veo ninguna manita levantada. Y está bien, porque a este punto yo decía, si yo les comento el término de la bioinformática así nomás, quizás suene como diferentes piezas o elementos importantes que deben de funcionar de manera integral para hacer algo importante. Pero ¿qué? No, me parece que no queda tan contextualizado ni evidenciado el término per se. Entonces, la forma como pensé que sería más transmitible el concepto es mediante esta diapositiva. Todos conocemos las máquinas, desde mi perspectiva, quizás más potentes de la Tierra. El ser humano es una de las máquinas más perfectas que existe en su amplio espectro, y pues Google es una excelente máquina, si le queremos llamar, o mecanismo de búsqueda. Sin embargo, sabemos que
el cómo es Google, tiene una serie de líneas de código, lo busqué y tiene más de 7 millones de líneas de código. Es lo que conforma Google, cómo luce, cómo funciona, cómo reacciona ante el input de un usuario. Las mismas líneas de código deben de existir para la otra máquina, que es el ser humano. El ser humano tiene cerca de 3.200 millones de caracteres que componen las líneas de código que dictan cómo somos, que dictan cómo respondemos ante un estímulo. Este estímulo puede ser un resfriado, puede ser la flor de Itao que consume el profesor Majid, puede ser cortarnos en un brazo, puede ser una planta que reacciona frente a una molécula. Toda esta información son datos, ¿cierto? De diferente índole. Entonces, la bioinformática lo que hace entonces es almacenar, manipular e interpretar estos datos. Es lo mismo, es una analogía. Y además de hacer esas tres cosas, las contextualiza, las interpreta. Eso es la bioinformática. Esa es la mejor forma que se me ocurrió de darles la comparación. Bueno, pensé que había una pregunta. Si hubiese una pregunta en el chat, profesor Majid, si usted gusta, me la dice, no hay ningún problema. Porque no puedo ver el chat mientras comparto. Claro, claro, claro. Entonces, eso viene a ser la bioinformática. Vean que entonces es muy amplia, porque un código genético o un código de algo, ¿verdad? De una máquina, de un sistema, puede ser tan largo, cerca de 7 millones de líneas de código, cerca de 3.200 millones de caracteres, que una persona no va a ser capaz de hacer eso a puro ojo, como llamaríamos. Se necesita una serie de abordajes computacionales. Allí es donde tenemos ya la definición completa. Entonces, si recordamos, la bioinformática es el almacenamiento, manipulación e interpretación de datos biológicos en este caso, que tienen nombres específicos, llamémosle aminoácidos y a proteínas, hasta ácidos nucleicos, pero eso es un poco más arbitrario, entonces nos quedamos en almacenamiento, manipulación e interpretación para entender las leyes que dictan la estructura, la función y la evolución. El código de Google, por ejemplo, pasó una serie de procesos de evolución. El código posiblemente que existe hoy, 2022, no es el mismo código que existía hace 5 años atrás, hace 10 años atrás. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestro código genético evoluciona. Y ciertas líneas del código van a dictar información respecto a la estructura de cómo luce la ventana de Google, a la estructura de cómo luce mi pelo respecto a cómo luce el del profesor Majid, respecto al cómo luce el del profesor Jairo, que es de los poquitos que tengo en la cámara. Así que abran sus cámaras, estudiantes, les invito para conocernos. Pero bueno, hay ciertas partes de la línea de código que dictan cómo va a ser la estructura, cuál va a ser la función, dictan cómo responde entonces el organismo o la máquina respecto a cualquier input, ¿ok? Entonces ya que vamos teniendo un concepto, ¿verdad? Vamos contextualizando, ok, esto es bioinformática, hay una serie de elementos que desde mi perspectiva fueron clave para esta disciplina. Y son dos. El primero es la fecha de 1993, no sé si lo han escuchado, que fue cuando CERN liberó los protocolos para lo que conocemos hoy en día como el Internet. Ustedes me pueden dar cátedra de eso a mí, así que solo lo mencionaré como ejemplo, ¿verdad? Como dicen, dejaré ese dato ahí y me alejaré lentamente, ¿verdad? Esa es una fecha muy importante. Y la segunda fecha es cerca de 1998, 2000, ese rango de tiempo, que es cuando suceden dos eventos importantísimos. El primero es que se logra elucidar el código genético o el proyecto del genoma humano finaliza. Y el proyecto del genoma humano básicamente fue descifrar o poder accesar a todo el código genético, del ser humano. Y en ese proceso paralelo se formuló lo que llamamos el NCBI, que es el acrónimo en inglés, o el NCBI, que es el acrónimo al Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos. Este centro, que ahora es gigante, se encarga de almacenar toda la información genética o todos los datos biológicos existentes, ¿ok? Si ven allí, pues hay una serie de cosas muy importantes. Uno es la creación de un mecanismo o plataforma para que la información fluya
sin fronteras, ¿verdad? Que fue el Internet. Y la otra es un repositorio, un lugar que almacene toda esa información. Porque si yo trabajo en Costa Rica y el profesor Majid está, qué sé yo, en Estados Unidos y el profesor Jairo está en Japón, pues ¿qué pasa allí si no nos hablamos? Si el profesor Jairo nos tiene que mandar, no sé, 50 gigabytes en datos. ¿Cómo nos lo va a mandar por correo electrónico? Es imposible. Bueno, pues el NCBI o el NSBI se encarga de almacenar esta información y facilitar el acceso, el flujo bidireccional para depositar o para accesar a todas las personas. Ustedes, chicos y chicas, pueden meterse en NCBI y accesar a este repositorio. El NCBI ha crecido tanto desde el 2001, que fue cuando finalizó el proyecto, a hoy, que de hecho hay diferentes ofertas laborales. Y una oferta laboral que existe es ser curador de datos. No sé si habían escuchado sobre esa oferta laboral, pero a mí me pareció fascinante, porque se encargan de curar datos que uno como científico sube. Y se encargan de revisar que tenga sentido, que esté bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese era como un anuncio. Entonces, una vez que se dan esta serie de eventos y se genera no solo la información, ¿verdad? Que sería el NCBI y todos los datos que se accesan, sino esta plataforma que sería el Internet, ¿verdad? Para poder divulgar la información, la bioinformática explota. Y con la bioinformática, una serie de otras disciplinas que le llamamos ómicas, los que estamos en este campo. ¿Por qué ómicas? Porque todas terminan en ómica. Genómica, proteómica, metabolómica, ¿verdad? Entonces, ómicas, ¿verdad? Cuando escuchen eso, ustedes, ok, yo recuerdo que era. Ok, explota. ¿Por qué explota? Porque claramente sabemos que se dio un boom tecnológico, un boom científico y, ¿por qué no?, un boom hasta computacional. Ok, entonces, la mejor forma que se me ocurrió para comunicarles esto es que se generó una caja de herramientas, una caja de Pandora. Toda esta información disponible, porque si recuerdan lo que les decía de que este NCBI es como una caja, es un reservorio, donde todos los científicos que generamos información podemos meterlos allí y cualquier otro científico que requiere información ya generada, ¿verdad? Que quiera accesar a esa información, la puede sacar de allí. Se volvió entonces eso una caja de Pandora. Y esa caja de Pandora, como lleva un proceso de evolución en términos científicos, de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, el NCBI y otras plataformas han generado una serie de programas, algoritmos que le facilitan a los investigadores contextualizar esta información. ¿Qué es contextualizar? Bueno, que nos permiten visualizar esta información de este montón de datos, que nos permiten asignar función a ciertas secciones del código, y eso es muy importante. Entonces, esta información masa gris, ¿verdad? Lo que llamaríamos, ese es el cerebrito que está allí, esa masa gris representa diseños experimentales, ¿verdad? Pero pueden ser experimentales in silico, diseños in silico, investigaciones, trabajo en equipo. Nos permite entonces obtener una serie de réditos. ¿Qué réditos son esos? Bueno, réditos financieros que se ven a modo de patentes, que se ven a modo de artículos científicos y que se ven a modo de generar un mundo mejor. Y puede ser que ustedes digan, a esta mujer solo le faltó decir paz mundial, ¿verdad? Pero todos estos elementos nos ayudan a que la ciencia resuelva problemas que nosotros mismos los seres humanos hemos generado. Y puede ser que ustedes digan, pero ¿cómo, verdad? Se logra todo eso. Aquí estoy viendo el tiempo, perdón, profesor Majid, estoy viendo que no me pase mucho, mis disculpas. Pero bueno, entonces, ¿cómo generamos todo este montón de réditos mediante la bioinformática y otras ciencias afines, como las ómicas, les decía? Bueno, para eso les voy a hablar de un pequeño caso de estudio en el que está colaborando el ABA. No sé quiénes de aquí saben de fitopatología. Levante la mano alguien que sepa de fitopatología, de plantas. Nadie, ninguna manita. Bueno, pues yo tampoco. Pero sí sé un poquito de hongos. Y resulta que hay un hongo que se llama Beauveria baciana. Este hongo genera esa textura terciopelada hermosa que vemos en este insecto. Y resulta que lo mata. A este hongo se le utiliza como un biocontrolador. ¿Alguien sabe qué es un biocontrolador? Para ver si siguen por allí. ¿Alguien ha escuchado? No. Andrés, cuéntenos, ¿qué es un biocontrolador? Buenas tardes. Bueno, son organismos que se utilizan para controlar la población de otros organismos que pueden estar afectando algún proceso comercial, como serían
cultivos. Perfecto, Andrés. Exactamente eso es un organismo biocontrolador. Entonces, Andrés dio en el punto. Beauveria bassiana tiene mucho potencial para atacar insectos que infecten o que ataquen plantas que son de consumo masivo. ¿Y por qué ahora los agrónomos y los grandes productores quieren utilizar hongos en vez de simplemente rociar un montón de agroquímico? Bueno, porque sabemos que eso trae una serie de beneficios para hacer el mundo de un lugar mejor. ¿Qué tipo de beneficios? Bueno, se produce menos toxicidad para el ambiente, las empresas no pierden sus certificaciones de productores orgánicos, hay menos daño para quienes aplican estos pesticidas, etcétera, etcétera, y disminuyen los costos claramente, ¿verdad? Entonces, en un esfuerzo colaborativo donde la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, el CIPCM, que es el Centro de Investigación en Biología Molecular de la UCR, mediante una tesis doctoral y una aplicación a un FES, obtienen financiamiento para tomar muestras de este hongo, Beauveria bassiana, del neotrópico. Entonces, logran obtener cerca de 8 hongos aislados de Costa Rica, Honduras y Puerto Rico. Y logran accesar al código genético de estos hongos. Experimentalmente, ¿cómo se hace eso? De forma muy general, porque la charla no tiene un objetivo ser muy técnica, ¿verdad? Sino ser informativa. Entonces, lo que se hace es de que, digamos que el hongo o los organismos somos una serie de capas, como decir una cebolla. Cuando se accesa a la capa que contiene esta información, como es una información que está tan enrollada, ¿verdad? Porque imagínense, 3.200 millones de líneas de código, ¿verdad? Que un hongo podría tener un poco más, un poco menos, es mucha información para algo que es de este tamaño. Pero entonces, toda esa línea de código está enrollada y enrollada y enrollada, ¿verdad? Muy, muy chiquitita. Entonces, experimentalmente hay que cortarla y cortarla y cortarla. Y luego ese Disculpe, rompecabezas. ya que usted permitió Adelante. interrumpir, no entendí esos códigos. O sea, está hablando de genómeno de hongo, que tiene muchos códigos, datos, no entendí. Sí, son datos. Esto de acá que ven es el código genético. Entonces, estas líneas, sí, es el código genético, que es información que está codificada, como decir, ¿verdad? Que yo tengo un texto en Word que tengo caracteres, una A, una B, una C, lo mismo existe en el código genético. Lo que pasa es que el código genético tiene solo 4 letras. Para tener una idea, comparando con genética humana, ¿quién tiene más, quién tiene menos, para tener una idea? Los seres humanos tienen más. Los hongos tienen alrededor de unos 15,000, no, mentira, esos son en megabytes. Ahorita no les sé decir la cantidad exacta de pares de bases, pero sí de megapares de bases. Ok, disculpe, pensando en informático, son atributos y cómo es ese tipo de datos. ¿Se puede decir algo? Ahora es para entenderlo como informático. Ahí viene la parte en equipo. Tal vez no les sepa dar el término exacto técnico, pero ahí más bien usted me ayuda, profesor Majid. Vamos a ver, esto va por fases, ¿verdad? Entonces, el primer set de datos que me llega a mí es información que de hecho no es leíble al ojo humano. Entonces, yo tengo que utilizar una serie de programas que me permitan transformar eso. Y esa transformación toma lugar en un texto que tiene solo 4 letras. A, T, C y G. Esa combinación se repite muchas veces y ese es el código genético. Entonces, esas piecitas, ¿verdad? Esa A, T, C y G pueden ser tan largas o tan cortas como quizás se puede ver en la imagen. Podemos tener fragmentos de 20 caracteres hasta 100 caracteres, 10,000 caracteres, ¿verdad? Porque ese corte que se da es arbitrario. Yo no corto todos los pedacitos del mismo tamaño. Disculpa ahí, porque yo creo que la parte más interés como informático, como le digo, es esta información, si yo quiero colectarlo en base de datos, depende del tipo de base de datos, que ya creo que los que están aquí, muchos de ellos conocen base de datos. Entonces, ¿cómo se puede guardar, digamos, esos datos? O sea, ¿se puede definir un atributo o después explicar varios atributos? No sé,
¿Se puede dar un poquito más de información? Porque todavía no tengo idea. Sí, sí se puede. Inclusive, puede ser que usted tenga desde un archivo de texto plano, ¿verdad? Un TXT gigante, hasta puede ser que usted tenga una base de datos con N cantidad de columnas, con diferentes atributos y con N cantidad de líneas que corresponden, ¿verdad? Que tienen una característica para cada uno de estos atributos. ¿No No sé si tiene eso... algún ejemplo por ahí? O después? podría ponerle la línea de comando para mostrarle. Ok, La ok. verdad es que en la presentación Pueden seguir, pueden seguir. sí, Está en la bien. presentación no les puse nada así, Ok, pero se gracias. los puedo mostrar más adelante. Pero bueno, dentro de lo que estamos haciendo ahorita entonces en la colaboración es que de este proceso experimental que se encargaron otros colegas, ellos secuencian la información que más adelante les puedo mostrar cómo se ve, ¿verdad? Porque es todo una fase de desarrollo. Nosotros entonces, bueno, en mi laboratorio lo que hicimos fue ordenar esta información y más bien contextualizarla para luego poder accesarla o subirla al repositorio que les mencionaba. Entonces vean que generamos cerca de 81 gigabases, o sea, 81 gigabytes, no, sí, gigabases de datos, es bastante. Es bastante. Subirlo, de hecho, fue todo un reto porque al menos a nosotros en biología, a diferencia de ustedes en informática, no contábamos con un clúster. Entonces, la forma en cómo yo subía esta información me fue compleja desde la plataforma que tenía antes la UNE, ¿verdad? De hecho, ahora pues contamos con una serie de computadoras que trabajan en paralelo para intentar ejecutar diferentes procesos. También tenemos acceso a CABRE, no sé si han escuchado del CNCA, que es el Centro Nacional de Computación Avanzada. Ellos tienen un supercomputador y también accesamos allí. Y por otro lado, pues también yo tengo un acceso al clúster de la universidad donde yo estudié. Entonces, parte de los análisis los hacemos allí. Entonces, quizás pues fue un resumen muy conciso, ¿verdad? Pude haberles puesto quizás comparaciones de datos, pero no hay problema, se las puedo mostrar después. Porque el proceso que nos llevó de este punto a este punto es justamente la contextualización de la bioinformática, pero quizás traté de darle un enfoque no tan técnico y más informativo, ¿verdad? Donde tuvimos que aplicar diferentes algoritmos para ordenar esta información, tuvimos que utilizar sistemas de entrenamiento supervisado, no supervisado, para poder asignar función, para poder asignar estructura a estos montones de datos. Y eso entonces, inclusive allí no cierra el ciclo, ¿verdad? O sea, vean que son varios pasos de varios meses, o en este caso fueron años, ¿verdad? De trabajo, porque una vez que ya tenemos esta información que se accesó, o sea, es un acceso de la Universidad Nacional, del Laboratorio de Bioinformática Aplicada, hace falta ahora entonces el proceso de qué hacemos con toda esta información. Porque información por información son solo datos. Hasta que usted convierte esos datos en conocimiento accionable es que ya hay un valor agregado. Entonces, ¿qué cosas podemos obtener de aquí? Podemos obtener información sobre moléculas útiles que produzca este hongo, que las podamos aislar con otros colegas, por ejemplo, colegas de la Escuela de Química, de Bioprocesos, para obtener solo la molécula y no tener que, por ejemplo, echar el hongo, ¿verdad? O no tener que infectar el hongo a cada rato, sino que pongo el hongo a producir lo que yo quiero, lo extraigo y ya lo puedo aplicar de manera directa, ¿verdad? Eso por ponerles un flujo de trabajo. Y eso nos lleva entonces a esta charla, ¿verdad? Que existen una serie de oportunidades de trabajo en equipo mediante la Escuela de Ciencias Biológicas, mediante la Escuela de Informática. Porque, como verán, el profesor Majid me agarró en el aire, ¿verdad? Que hay una serie de elementos teóricos que potencialmente carecemos, ¿verdad? Que carezco y potencialmente carecemos nosotros los biólogos. Y hay muchos elementos técnicos que ustedes los de informática saben y manejan. Entonces, el reto es cómo generamos un puente para que esta información fluya y juntos generemos sinergias. Y esa creación de sinergias, chicos y chicas, es mediante ustedes. Se desconectó. Hola, hola, ¿alguien me escucha? Hola, profe, aquí estamos. Ah, no te Mi, escuchamos, Stephanie.
Perdón, ahora mi sí. conexión es un Sí. poco inestable, me disculpo. Listo, listo, adelante. Ok, entonces lo que les decía es que el profesor Majid ya tiene una línea de trabajo, su cerebro está estructurado para esa línea de trabajo. El profesor Harold también y yo también. Entonces es nuestra función formar equipos interdisciplinarios para poder generar sinergias por medio de ustedes. Entonces parte de la charla o de lo que quiero comunicarles hoy es de que existen muchas oportunidades de trabajo conjunto. De hecho, para muestra un botón, la presentación anterior que les mostré, generamos 80 gigabytes de información que están allí esperando a alguien, una chica, un chico sediento por empezar a contextualizar, a generar más información, que puede ser que de primera vista yo no veo más allá, pero puede ser que se la presente a alguno de ustedes y diga, mira, podemos hacer A, B o C. Y allí es donde la magia comienza a tomar lugar. Eso por un lado. Por otro lado, también quería mencionarles ligeramente sobre las tendencias que existen hoy en día. ¿Cuántos han escuchado sobre la Estrategia Nacional de Bioeconomía? Levanten las manitas, por favor. ¿Ninguno? ¿Ninguna? No. Bueno, resulta que en el 2000, entre el 2019 20 se establece una estrategia nacional que es potenciar ejes estratégicos a nivel nacional. Eso significa que el financiamiento, las oportunidades, las becas, la actividad colaborativa entre países va a estar enfocada en estos ejes estratégicos. ¿Y qué son estos ejes estratégicos? Es justamente diferentes aplicaciones de lo que ustedes, chicos y chicas, saben y de lo que nosotros en la Escuela de Biología sabemos y que podemos trabajar conjunto para potenciar y accionar. Por ejemplo, biorefinería de biomasa residual, biodiversidad y desarrollo. Biodiversidad y desarrollo es lo que les mencionaba anteriormente. Es tomar un hongo que tal vez crece en el patio de la casa de ustedes, que puede ser patentable para encontrar una molécula que sea aplicable a la industria agronómica. O tal vez no ni siquiera tiene que ser patentable, pero puede generar una solución a un problema actual. Entonces, estos ejes estratégicos están alineados al menos a lo que hacemos en la Escuela de Ciencias Biológicas desde un contexto biológico, pero que puede verse potenciado, mejorado y optimizado empleando abordajes informáticos en su amplio espectro. Existe un clúster en España, si no me equivoco, donde tienen ecociudades, le llaman ellos, y son ciudades inteligentes, con sensores de muchas cosas, y ya ahí más bien yo hasta me quedo corta de explicarles o de comentarles el potencial que hay para alguien que tenga ¿cómo decirlo?, una formación computacional. Eso, aunado a alguien que tenga una formación biológica, pues puede generar sinergias. Entonces eso es lo que trata de representar esta imagen de aquí, ¿verdad? Un montón de muy buenas ideas trabajando de forma colectiva pueden generar un impacto positivo. Otros dos ejemplos que me parecieron muy interesantes, les puedo pasar después la noticia, es la de un investigador que fue estudiante de biotecnología en la Universidad Nacional. Su nombre es Orlando Arguello, perdón, y él lo que está implementando es Machine Learning, perdón, es Machine Learning. Doctora, hola, hola. ¿Me escuchan o estoy desconectado yo? Yo sí lo escucho. Ah, bueno, Aquí gracias. estamos. Está problema de internet de doctora Stephanie. Si tienen preguntas y dudas, parece que se desconectó. Esperamos para que vuelva ella. Si tienen preguntas y dudas, mejor que interrumpan porque es algo muy interesante. Voy a llamarlo a ver.
Hola, profesor Mayor. ¿Se fue a internet? Sí, se me acaba de ir el internet. Estoy apagando el browser a ver qué puedo hacer. Mis disculpas de Isaco. Espero volver a conectarme pronto, pero estoy entendiendo apagando el browser a ver qué fue lo que pasó. Ah, ok, ya te escucharon los señores y esperamos. Yo creo que es una interrupción corta, eso pasa normalmente. Sí, mis disculpas. Estoy No, no. volviendo a encender y apagar el browser. Espero Tra- volver a conectarme pronto. Tranquilidad, nosotros hablamos y esperamos que usted vuelva. Gracias. Está bien. Okay. Gracias. Cualquier cosa me llama o me envía el mensaje por mensaje SMS. Está bien. Muchas gracias. Bueno, usted. Bueno, compañeros, mientras que estamos esperando, ¿tienen algunas palabras interesantes o algo ahí libremente? Y ahí solo preguntarle qué tal pasó las vacaciones, profe. Ay, usted pregunta directamente, ¿por qué no pregunta? A usted, porque ahorita tenemos el espacio, como qué tal pasó las vacaciones, usted. Ah, no, hablamos de eso, ya después hablamos. No, hablamos Ah, sobre el tema, del Eso tema. hablamos en la clase. Sobre el tema. Vieras que de momento se ha explicado muy bien y me queda un poquito, o sea, como que entiendo un poco ya que en el bachi del cole hice biología, entonces más o menos entiendo a qué es a lo que está haciendo referencia, pero igual no es mi, Vea no es mi que, fuerte, no es mi fuerte, por lo cual está interesante. vea que está hablando de tener mucha información, muchos de datos y es necesario procesarlos, sacar algunos patrones o cosas así. Doctor Sí. Elvis Rojas, ¿está por aquí? Sí, por aquí estoy, por aquí estoy. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Todo bien. Todavía no, doctor, sí. Soy Bueno, ya casi. doctor. Me falta la R. Ya casi, doc, ya casi. Un placer de tenerte ahí. Ah, La mucho bandera, gusto. la bandera de Pérez Celedón ya está arriba. Así es. Está muy interesante la charla de Stephanie. Sí. ¿Qué opina sobre esos datos que ellos deberían procesar, lo que ocupan? ¿Qué opina de esto? De ahí, interesante. Y es que yo estoy haciendo el doctorado en computación de alto rendimiento. Ujú. Y sí, es interesante porque ahora está, digamos, está el boom de las computadoras grandes, ¿verdad? Ajá. Y hay tantos datos que procesar, específicamente de la parte, bueno, de todo, la verdad, en la parte ¿Cómo lo hace? biológica, en la ¿Cómo lo hace? parte, ¿cómo hacen el procesamiento? Ujú. De ahí, es que, digamos, desde el punto de vista que yo lo veo en la parte, digamos, de software, sería la parte del software que utilizan ellos para hacer las simulaciones y la extracción de datos, ¿verdad? El software que utiliza Stephanie probablemente, que yo le iba a preguntar ahora, son simulaciones, ¿verdad? Probablemente hechas en C o en Python, que requieren mucho poder de procesamiento. Y entonces utilizan los sistemas, los clusters o los sistemas de HPC para aprovechar el paralelismo que existe ahí, ¿verdad? Entonces, para la parte de informática, ¿verdad? Y computación, es un campo interesante porque ahí se utilizan muchas herramientas paralelas, lenguajes de programación que exploten ese paralelismo, ¿verdad? De los sistemas que existen, los sistemas de HPC, el paralelismo, y son sistemas también distribuidos, ¿verdad? Entonces, importante. Hola, buenas, Veamos, Hola, perdone, hola, Stephanie. perdonen. Se fue, Adelante. hola, Elvis. Hola. Se fue el internet, perdón, estoy con el del celular. No sé por qué encendí, apagué el router. Pero bueno, esperemos que el internet del celular aguante. Ok, entonces para quizás ya ir cerrando, ¿verdad? Que les estaba hablando de las tendencias, ¿verdad? Sobre los ejes estratégicos del el Programa Nacional en Bioeconomía y sobre este colega, Orlando Argüello, que él está utilizando Machine Learning para ver cuándo las células deciden dividirse.
y ver qué camino biológico tomar. Otro ejemplo que me pareció muy interesante es un grupo en Glasgow. Ellos son un pueblo rural y las vacas son muy importantes para su economía. Y resulta que a veces las vacas por el frío o por algún agente patógeno se ven afectadas y el proceso o el tiempo que toma entre que eso sucede hasta que un veterinario lo identifica y lo resuelve, pasan muchos meses y eso significa muchas pérdidas económicas para las lecherías. Entonces, ellos lo que hicieron fue implementar un sistema de inteligencia artificial para estar grabando constantemente a las vacas y en función de parámetros de movimiento de las patitas o cómo se mueve la vaca, poder predecir si está enferma o no. Y con esto han logrado duplicar ventas, ¿verdad? En términos de la producción de lechería y demás, ¿verdad? Eso por mencionarles algunas tendencias. Y eso nos lleva al futuro. Esta imagen la obtuve del Foro Económico Mundial, específicamente para el tema de biotecnología, ¿verdad? Pues es uno de los temas que nos atañe. Yo trabajo para la Escuela de Ciencias Biológicas y específicamente dentro del departamento de biotecnología, ¿verdad? Como verán, no somos muy creativos, ¿verdad? Trabajo para biología, hago bioinformática, ¿verdad? Dentro de biotecnología, pero bueno. Y de aquí hubo una serie de elementos que me parecieron muy interesantes, pues pueden estar muy alineados a lo que ustedes posiblemente les interesen. Dentro de eso se me ocurrió Machine Learning y Bio Big Data. Me pareció muy interesante. Tuve que googlear un poco qué era, ¿verdad? O el concepto de Bio Big Data. Pero hay otra serie de herramientas o de disciplinas que pueden ser muy útiles si trabajamos en equipo. Por ejemplo, lo que es la ingeniería metabólica, la ingeniería genética y genómica y la biología sintética. La biología sintética es crear cosas. Si alguna vez han jugado con Legos, es exactamente lo mismo, pero con genes. Usted para poder crear algo tiene que saber qué hace cada pieza. Si no, no puede poner las diferentes piezas de Lego en orden. Entonces, hay muchas oportunidades para poder hacer trabajo conjunto. Inclusive les voy a comentar, hay una plataforma que se llama iLearn y de puntito y Learn de aprender, que lo que hace es utilizar Machine Learning aplicada a datos biológicos y a ciertos parámetros genéticos. Me parece muy interesante. Hace poco pues tuve una conversación con una estudiante del TEC que hizo eso como su trabajo de práctica profesional a nivel de bachillerato. Entonces, Disculpe, con eso... ¿puedo repetir dijo algo interesante. Práctica. Práctica profesional supervisada en el TEC. Ellos le llaman práctica profesional. Nosotros casi también, pero ¿de qué estaba hablando esta parte? ¿Qué están haciendo en esta área? Ellos lo que hicieron fue utilizar iLearn, que es esta plataforma de Machine Learning, para encontrar ciertos elementos genéticos que les interesaban, pero tenían que aplicar todo el concepto de Machine Learning, hacer una serie de algoritmos, evaluaciones, estratificar parámetros para seleccionar dentro de ese montón de datos qué era o qué tenía una aplicación a nivel biológico. Entonces fue un trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces con esto ya voy finalizando, ¿verdad? Más que mi amigo mi internet, pero bueno, para comentarles de las diferentes opciones que hay, ¿verdad? Puede ser que alguien diga, pero ¿qué puedo hacer yo en biotecnología ambiental? Bueno, está todo el tema de sensores, ¿verdad? En biotecnología agrocultural o de agro, del sector agro, les ponía el ejemplo anteriormente, ¿verdad? Donde hay un montón de datos que necesitamos de personas que estén capacitadas en esta dimensión para que trabajemos más rápido. Porque nosotros podríamos analizar los datos, pero nos va a tomar el doble de tiempo de lo que quizás les podría tomar a ustedes. O inclusive puede ser que nosotros perdamos de vista muchos tipos de análisis que ustedes podrían observar. Y también está la biotecnología industrial, ¿verdad? ¿Qué es la biotecnología industrial? Va de la mano, desde mi punto de vista, a la médica. Todo este tema de COVID, ¿verdad? Ahora que no sé si ustedes vieron, hace poco salió una publicación, bueno, hace poco, unos 6 meses,
una publicación de inteligencia artificial para poder predecir estructuras de proteínas. Eso es algo sumamente difícil de hacer a nivel experimental y muy costoso. Entonces, esos abordajes computacionales permiten acelerar el tiempo de investigación, permiten disminuir costos porque no hay que validar todo experimentalmente. Entonces, quiero ir concluyendo con esto y decirles, bueno, perdón, estaban acá todas estas opciones, ¿verdad? De economía circular, ciencia de datos, inteligencia artificial, que les comentaba la aplicación de las lecherías, ¿verdad? Donde tienen estas cámaras para detectar el comportamiento de las vacas y el futuro de la computación. Pero ya para ir quizás finalizando, por si hay alguna pregunta o algo así, decirles que las puertas están abiertas en el ABAP. Tenemos una serie de actividades, hay una serie de charlas que podrán encontrar en el canal de YouTube. Y ahí está mi contacto, el profesor Majid también lo tiene y de verdad sería un honor poder hacer colaboraciones en algún momento. Muchas gracias por el tiempo y disculpen la interrupción. Bueno, vienen varias preguntas. Cairo puede preguntar directamente. Cairo. Está en chat, escribió. Hola. Ok. Hola, Ahora profe, sí. disculpe, es que ando afuera. Ajá, o si quiere, doctora, puede ver la última de charla. Sí, señor. Cairo pregunta, ¿qué tan grande, qué tan grande es el mercado actual para trabajar en bioinformática en Costa Rica? Mira, esa es una pregunta muy interesante. A hoy el mercado no es tan alto, sin embargo, te puedo decir con total conocimiento de causa que es un mercado que va a crecer sustancialmente. Por ejemplo, en Europa, donde yo estudié, en la Universidad de Liverpool, existe una, como decir, la caja, ¿verdad? Ya se llama NHS, que es National Health Service. Ellos tienen una línea de especialización para bioinformáticos clínicos. Y usted, para poder entrar a esa especialización, tiene primero que sacar un doctorado en alguna de las líneas, ¿verdad? Como el que yo saqué. Y luego usted entra a especializarse. ¿Por qué? Porque vamos hacia la era de los datos, ¿verdad? Datos de cualquier índole. Ahorita, por ejemplo, les puedo decir que la clínica bíblica está empezando a experimentar en esta línea. Les puedo decir que hay una serie de laboratorios microbiológicos principalmente, pero que son fuertes, como decir Laboratorio San José, y había otro, que ahorita no recuerdo el eslogan, que están comenzando a explorar. Entonces, a hoy, el mercado laboral, Cairo, no es tan grande, sin embargo, es una tendencia del futuro. Entonces, desde mi perspectiva, vale la pena ir trabajando en esta línea para que cuando el futuro llegue, estemos preparados. Y no digamos, ay, ¿cómo nadie vio esto hace 5 años atrás? La otra pregunta que hace Jairo es, bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el otro mercado además de las universidades? Ok. Mira, y también en cuanto a empresas privadas, hay un concepto que se llama bioprospección, no sé si lo han escuchado. La bioprospección básicamente es ver qué es útil y rentable de cualquier bicho o planta, ¿verdad? Y las empresas también están direccionándose hacia eso. Porque en Costa Rica usted escupe en el patio de su casa y a los 2 días crece algo. Somos increíblemente diversos y aún así, ¿cuántas patentes tenemos de moléculas? Más bien, vienen empresas extranjeras a hacer estudios, a hacer análisis, lo cual está bien, pero patentan y se lo llevan. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Entonces, esa es una línea que desde mi perspectiva va a ir arrancando, pero ¿por qué no ha arrancado ya? Porque no cerramos el ciclo. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros aislamos hongos, otros estudian una dimensión, otros analizan, ajá, ¿y qué pasa con toda esa información? O sea, para muestra un botón, les digo, yo ahí tengo ese montón de datos que si alguien quisiera llegar al laboratorio un día es bien recibido para poder contextualizar, analizar, ¿verdad? Y luego hay otra pregunta que dice Cairo, que es, ¿vale realmente la pena especializarse en este campo, económicamente hablando? Mira, la especialización es algo relativo porque también puede ser que alguien que maneje datos pueda entrar dentro del campo de bioinformática. Les voy a hablar de un ejemplo que fue una de mis mejores amigas cuando yo estudié el doctorado. Ella es croata y de formación es física y sacó un doctorado en genómica funcional y comparativa. Ella ahora trabaja para una empresa que es un startup de Cambridge, que se llama Convax. Y ella hace algo que se llama dinámica molecular. La dinámica molecular, de forma muy general,
dice, ¿qué tanta probabilidad hay de que una molécula interaccione con una membrana? Entonces, ella se encarga de hacer todo el modelaje físico a nivel computacional de eso. ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que las vacunas son proteínas que interaccionan con células y membranas. Entonces, antes usted de ir al laboratorio y hacer un montón de ensayos, primero pasa por mi amiga que le dice qué funciona, qué no funciona, redúzcame las probabilidades de error. ¿Cómo? Bueno, diciéndome, haciendo modelajes y diciéndome que sí, que no. Entonces, en tu pregunta de, ¿vale la pena especializarse en ese campo? Desde mi perspectiva, sí. Pero si preguntas para hoy no te voy a mentir, no hay un mercado puntual ya en Costa Rica. ¿Existe un mercado afuera? Sí. Es más, les podría decir, métanse a páginas como PacBio. Hay una que se llama PacBio, que es Pacific Biosciences. Ellos son uno de los líderes en el mercado en una de las tecnologías de secuenciación. Métanse a la página de Illumina, como de iluminación, pero Illumina. Y hay un montón de puestos vacantes en analistas de datos de este tipo. Entonces, ustedes más bien ya tienen gran parte del camino recorrido, porque puede ser que ya saben manejar bases de datos, saben programar, saben de redes, de arquitecturas, de estructuras. No necesariamente tienen que ser biólogos, no necesariamente tienen que entender toda la biología, y eso es parte de lo que les quiero comunicar. La bioinformática es algo muy amplio, es como, creo yo, o sea, primero voy a decir, soy ignorante en el tema, pero es como que alguien diga, yo quiero hacer inteligencia artificial, ¿ok? Pero me imagino que hay un montón de dimensiones de la inteligencia artificial o del machine learning. Lo mismo sucede con la bioinformática, es muy amplia. Entonces, alguien que haga bioinformática no necesariamente tiene que ser un biólogo. Puede ser un informático que aprende de conceptos biológicos. O inclusive puede ser que ni siquiera aprenda de procesos biológicos. Puede ser que nos unimos, por ejemplo, el profesor Majid y yo. Él es especialista en su campo y yo en el mío. Y entre los dos tratamos de hablar un lenguaje que entendamos para crear sinergias. Y ahí sí el conocimiento que generamos se vuelva accionable, no solo desde una dimensión, sino desde dos. No sé si respondí tu pregunta. La otra pregunta es de Gabriel Jiménez. Yo agrego una cosa más. Recuerden que eso es una aplicación de informática en campo de biología. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cualquier proyecto en este campo quedará como una experiencia. Como una experiencia. Si usted utiliza Machine Learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, diseño de base de datos, quedará en resumen de la persona. O sea, lo que queda es, claro, obviamente va a aprender un poquito más sobre el campo de biología, pero la otra parte siempre es valiosa. Es como cualquier tipo de trabajo. Y hay otra pregunta, Stephanie. Sí, que si me pueden contactar después, claro, les estoy poniendo mi correo del trabajo, que es stephanie.solano-gonzález@una.cr. Y Elvis levantó la mano, un placer verlo, Elvis, lo conozco hace un tiempo atrás. Hola, ¿todo bien? Sí. Qué honor que esté aquí. No, en el honor es mío, el honor es mío. Esto está muy interesante y me da mucho gusto, Stephanie. Gracias. Ella ha formado laboratorio y todo eso. Recuerdo cuando se fue para el doctorado que nos dejó, porque venía a ayudarnos a la sede con cursos de bioquímica o bioquímica orgánica, algo así era, ¿verdad? Genética. Genética. Sí, genética. No, mi pregunta, yo estoy estudiando la parte de computación de alto rendimiento, en todo lo que tiene que ver con clúster y Cabré y todo eso. Y entonces yo tenía la pregunta mía dirigida a eso. ¿Qué tipo de sistemas utilizan y lenguajes, por ejemplo? ¿Y qué tanto problema han tenido o retos con respecto a las simulaciones en cuanto a que ocupan un hardware específico para correr y ocupan mucha potencia y ocupan también, hay veces gente especialista en la parte de paralelización y cosas así? Bueno, primero pues qué gusto para los que están acá presentes. Elvis fue mi jefe cuando yo era más joven. Tu pregunta es muy interesante porque vieras que fue todo un reto. Cuando yo regresé desconocía del avance que existía en el país, por ejemplo el CNCA no lo conocía. Entonces pues yo intenté, como quien dice, ¿verdad?, inventar el agua tibia. ¿Por qué? Porque estaba buscando un clúster dentro de biología, que primero no existía.
Luego me enteré que existía uno en física, pero sucedía justamente lo que estás mencionando. Los físicos necesitaban de alguien especialista que les diera soporte con ese clúster. Luego, por diferentes motivos, pues ya conocí el CNCA, conocí a don Johnny y empezaron a abrirse las puertas. Entonces, para responder directamente cómo lo hice, pues seguía trabajando en Liverpool, sin embargo no era sostenible en el tiempo, porque también el objetivo era traer esa información, ese bagaje aquí a Costa Rica. Lo que pasa es de que no tenía dónde ponerlo, por así decirlo, y me encontraba en esa situación donde tenía un mueble gigante con muchas gavetas, ¿verdad? Una gaveta era Cabré, una gaveta era Liverpool, otra gaveta era José Saavedra, que es el clúster de física que muy amablemente me permitió y me permite utilizar. Entonces era poco eficiente el proceso. Ahora, pues en conjunto con don Michael Phillips, que es el director, si estuviera escuchándome me ahorca, seguro, el CGI, Centro de Gestión Informática, me parece. Bueno, él es el que se encarga de todas estas... ay, profesor Maggi, si no me echa la mano, porque se me olvidó el nombre Director, la... sí, Pero bueno, director en The TIC. El caso es, ajá, en The TIC. El caso es de que llegué donde Michael porque yo estaba intentando hacer algo que no se había intentado hacer, al menos en la facultad o en la escuela de biología, que era pasar datos de un lugar a otro utilizando la UNA como puente. Yo estaba pasando datos de mi computadora local a California, que es donde está el servidor del NCBI, mediante el protocolo FTP. Me imagino que para ustedes no es algo atípico. Y claramente me rebotaba y empecé a escalar hasta que me di cuenta que había un problema con la conexión del internet, que red clara, que esto y que lo otro. Entonces, pues hubo muchos problemas y todavía hay. Y uno de los problemas más grandes es que nuestros estudiantes no tienen una formación tan específica en informática. Entonces, yo dentro de la malla curricular solamente he ofertado 2 cursos, uno básico y otro más especializado, pero aún así no es suficiente. Entonces, gran parte de ese trabajo lo tengo que hacer yo. Por eso es de que ojalá, ¿verdad?, pudiese tener una alianza, ojalá puedan haber estudiantes que se incorporen. Y también, perdón, la ambulancia, debo de confesar que lo que yo aprendí en Liverpool, o más bien el clúster de Liverpool, es un poco diferente a Cabré en términos del acceso. Cabré utiliza el sistema de colas, que es Slurm. En Liverpool yo no tenía eso. Yo puedo correr directo desde la consola, lo que sea. Yo sé que en Cabré hay ciertos módulos que me permiten eso. Y debo de confesar que me ha dado un poco de pereza, porque tengo que escribir, se ríe, dice Elvis, qué barbaridad, ¿verdad? Yo sé, pero me ha dado un poco de pereza tener que hacer cada vez uno de estos slurms para mandar a correr y demás, la verdad. Entonces, pues en conjunto con don Michael hemos logrado establecer una serie de computadoras que las estamos utilizando ahorita, estamos aprendiendo a instalar, porque instala él, ¿verdad? Algunas veces compilo yo, allá aprendí a instalar, compilar, porque les digo, o sea, me jalé cada torta, ¿verdad? Porque toda la línea la tenía que ejecutar yo. Yo buscaba el programa, lo instalaba, lo compilaba, si tenía dependencias podía pasar una semana entera instalando cada dependencia, compilando y luego viendo que todo funcionara. Entonces, no sé si eso responde directamente a tu pregunta. En términos de hardware, ahorita tengo 8 computadoras, todas han sido donadas, así que son una serie de Frankensteins, algunas hay que golpearles el mouse, a veces la pantalla se va, ¿verdad? Pero aún así hemos logrado ir haciendo avances. Por eso es que el trabajo colaborativo es tan importante. Y Elvis me lo puede decir posiblemente, por eso es de que yo debería de acercarme más a Cabré, y es cierto, pero a veces los académicos somos un poco cuadrados en algunas cosas y para muestra un botón. Pero este semestre voy a dar un curso donde voy a usar Cabré para ya romper esa rebeldía. Ok, no, muy bien. Y sí, no, y eso el sistema de colas es un problema que lo tenemos todos, ¿verdad? La otra pregunta que tenía, es que hay otro concepto que es muy es como que hay veces confunde. Tal vez si podrías referir si hacen algo sobre eso, que es la biología computacional, ¿verdad? Porque estás hablando de bioinformática, pero biología computacional hay veces que confunde el concepto, ¿verdad? Entonces, La biología por eso. computacional, sí, de hecho acá pues hasta quizás hubo un traslape en la información, ¿verdad? Porque biología computacional podría englobar todo lo que les mencioné ahorita, ¿verdad? La biología computacional es justamente agarrar estas dos disciplinas y unirlas
y la biología es súper amplia y la computación es súper amplia, ¿verdad? Entonces, la biología computacional puede englobar la bioinformática. La bioinformática, si uno quisiera, podría ser un segmento, ¿verdad? O un pequeño apartado de la biología computacional. Es como quizás, yo lo veo como la biología, ¿verdad? Está la microbiología. Micro es gigante. De hecho, existe una facultad o una escuela de microbiología en la UCR. Y hay un montón de profesionales graduados, pero la microbiología es una parte de la biología. Su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, la bioinformática es una parte de la biología computacional. Si tuviese que definírtelos, pues bueno, ¿verdad? Ya definí, digamos, la biología computacional, que es el traslape entre las dos disciplinas, por lo tanto es muy amplia. Y la bioinformática, desde mi perspectiva, si lo quisiéramos definir puntualmente, es hacer uso de procesos computacionales puntuales que utilicen datos biológicos. Entonces, casi que podríamos llamarlo como un post, ¿verdad? O sea, la biología computacional engloba todo, o sea, engloba un montón de pasos pre, ¿verdad? Que podríamos inclusive allí meter las ómicas, la genómica, datos de proteómica, datos de metabolómica, es hasta cierto punto biología computacional que se nutren de la bioinformática. Muy bien. Muchas gracias. A usted. Nos vemos. ¿Más preguntas? Doctor Jairo, gracias por enviarme el link. Pero esto dice BIP 2021. Ya se fue el doctor Jairo. Esa conferencia que me estaba diciendo Stephanie es BIP 2021. BioInspire. Ah, sí, No. BioInspire. Pero, Sí, dice señor. pero dice 2021, pusieron mal la fecha. Bueno, yo ahorita no le he mandado nada, Ah, no, es que pero ya sí sé que va. me mandó el link, ya puedo compartir. Un segundo. Mientras los estudiantes, si tienen alguna duda, es este. Sí, pero en la información que a mí me compartieron, el panfleto dice, déjame Dice ver. 2021. 2021 ya no existe. Sí, no, Posiblemente es que se va a sea. organizar uno este año. Ah, bueno. Ujú. ¿Más preguntas, compañeros? No sean tímidos, ahí preguntan. Yo creo que... O sea, yo todavía espero que la doctora podemos hacer otra sesión que nos explique y nos demuestre el tipo de datos que tiene, porque en esta no tengo idea del tipo de datos que tiene. O sea, apenas nos puede demostrar tipo de datos. Me imagino que los estudiantes, los que un poco ya han llevado más cursos, yo creo que se puede generar la curiosidad de tratar con ese tipo de datos. Y no va a ser muy difícil, va a ser algo muy interesante porque es algo real. Uno está jugando con los datos reales. Espero que la otra sesión sea presentación de datos reales o algo que se puede demostrar y relación con lo que está haciendo y bioinformática. Sí, de hecho eso sería ideal, ¿verdad? En esta charla pues la tenía más a nivel informativo, no sabía qué tan técnica, pero más bien me encanta ver que puede que haya un interés. Ahí Gabriel pregunta si he trabajado de alguna forma con computación cuántica. No, Gabriel, no he trabajado con computación cuántica. Te quedó mal ahí. Y profesor Mayet, cuando usted guste, pues podríamos planificar una, ¿verdad? Ahorita pues podría, si quisiera, meterme en la línea de comando, etcétera. Lo que me da miedo es que se me caiga otra vez la conexión porque estoy con la del celular. Ha aguantado mucho. Ok, voy a desconectar de grabación y ahora informalmente stop recording.